Manejo de la densidad. Un enfoque para optimizar el crecimiento forestal. El manejo de la densidad es una práctica fundamental en la silvicultura que busca optimizar el crecimiento y la productividad de los bosques mediante la regulación de la cantidad de árboles por unidad de área. Este enfoque se basa en la comprensión de la dinámica natural de los bosques, donde la competencia por recursos como luz, agua y nutrientes influye en el desarrollo de los árboles. Diagramas de manejo de la densidad, DMD. Los diagramas de manejo de la densidad, DMD, son herramientas visuales que representan la relación entre la densidad de árboles y su crecimiento en diferentes etapas de desarrollo del bosque. Estos diagramas permiten a los silvicultores planificar intervenciones como aclareos, que consisten en la eliminación selectiva de árboles para mejorar el crecimiento de los árboles restantes. Los DMD se basan en el concepto de densidad máxima, IDER-max, que representa la densidad de árboles que puede sostener un sitio sin que se produzca una mortalidad significativa. Los DMD muestran diferentes zonas de crecimiento, cada una correspondiente a un intervalo de densidades relativas. Zona de crecimiento óptimo. Se encuentra debajo de la línea de densidad máxima, donde los árboles tienen acceso a recursos suficientes para crecer de manera eficiente. Zona de competencia. Se encuentra por encima de la línea de densidad máxima, donde la competencia por recursos es intensa y puede provocar la muerte de árboles. Beneficios del manejo de la densidad. Mayor crecimiento y productividad. Al reducir la competencia, los árboles restantes pueden crecer más rápido y producir más madera. Mejor calidad de la madera. El manejo de la densidad permite obtener árboles con troncos más rectos y de mayor diámetro, lo que aumenta el valor de la madera. Mayor diversidad biológica. Los aclareos pueden crear espacios para el crecimiento de árboles de diferentes especies, aumentando la diversidad del bosque. Mayor resistencia a plagas y enfermedades. Los bosques con una densidad adecuada son más resistentes a las plagas y enfermedades, ya que los árboles tienen más espacio para crecer y son más saludables. Mejoramiento de la salud del suelo. El manejo de la densidad puede ayudar a mejorar la salud del suelo al reducir la compactación y aumentar la disponibilidad de nutrientes. Aplicaciones del manejo de la densidad. El manejo de la densidad se aplica en una variedad de situaciones, incluyendo bosques naturales. Los aclareos se utilizan para mejorar la salud y la productividad de los bosques naturales. Plantaciones forestales. El manejo de la densidad se utiliza para optimizar la producción de madera en plantaciones forestales. Restauración forestal. El manejo de la densidad puede ayudar a restaurar bosques degradados al promover el crecimiento de árboles nativos. Consideraciones para el manejo de la densidad. Tipo de especie forestal. Las diferentes especies forestales tienen diferentes requerimientos de densidad. Condiciones del sitio. Las condiciones del sitio, como el clima, el suelo y la topografía, influyen en la densidad óptima. Objetivos de manejo. Los objetivos de manejo, como la producción de madera, la conservación de la biodiversidad o la protección de la cuenca hidrográfica, determinan el enfoque del manejo de la densidad. Conclusiones. El manejo de la densidad es una práctica esencial para lograr una gestión forestal sostenible. Al optimizar la densidad de árboles, los silvicultores pueden mejorar la productividad, la calidad de la madera, la diversidad biológica y la salud del bosque. La utilización de DMDs y la aplicación de técnicas de aclareo de manera responsable son cruciales para alcanzar los objetivos de manejo y asegurar la sostenibilidad de los recursos forestales. ¿Cuáles son los métodos más comunes para manejar la densidad? El manejo de la densidad en silvicultura se refiere a las prácticas que se utilizan para controlar la cantidad de árboles por unidad de área en un bosque. Esto se hace para optimizar el crecimiento y la productividad de los árboles, así como para mejorar la salud del bosque en general. Los métodos más comunes para manejar la densidad son: 1. Aclareos. Aclareos de liberación. Se realizan en etapas tempranas del desarrollo del bosque para eliminar árboles de crecimiento lento o mal formados, permitiendo que los árboles dominantes tengan más espacio para crecer. Aclareos de mejora. Se realizan en bosques maduros para eliminar árboles de menor calidad, dejando espacio para que los árboles más valiosos crezcan y produzcan madera de mejor calidad. Aclareos comerciales. Se realizan para obtener madera de los árboles eliminados, generando ingresos y contribuyendo a la sostenibilidad del manejo forestal. 2. Raleo. Raleo progresivo. Se realiza en etapas sucesivas, eliminando gradualmente árboles para controlar la densidad y promover el crecimiento de los árboles restantes. Raleo selectivo. Se eliminan árboles específicos para mejorar la calidad de la madera o para favorecer el crecimiento de ciertas especies. 3. Corte final. Corte final de regeneración. Se realiza para eliminar todos los árboles de un área y permitir la regeneración natural o la plantación de nuevos árboles. 4. Plantación. Plantación de árboles.
Se utiliza para establecer nuevos bosques o para aumentar la densidad de árboles en áreas existentes. 5. Control de la vegetación. Control de malezas. Se utiliza para eliminar la competencia de la vegetación indeseada que puede afectar el crecimiento de los árboles. Consideraciones para el manejo de la densidad. Tipo de especie forestal. Las diferentes especies forestales tienen diferentes requerimientos de densidad. Condiciones del sitio. Las condiciones del sitio, como el clima, el suelo y la topografía, influyen en la densidad óptima. Objetivos de manejo. Los objetivos de manejo, como la producción de madera, la conservación de la biodiversidad o la protección de la cuenca hidrográfica, determinan el enfoque del manejo de la densidad. La elección del método de manejo de la densidad más adecuado dependerá de los objetivos específicos del manejo forestal y de las condiciones del sitio. Es importante considerar los impactos a largo plazo de las intervenciones en la salud del bosque y la sostenibilidad de los recursos forestales. ¿Qué factores pueden afectar la densidad de un material? La densidad de un material se define como la masa por unidad de volumen. Es decir, qué tan compacta es la materia en un espacio determinado. La densidad puede verse afectada por varios factores, entre ellos: 1. Temperatura. Sólidos y líquidos. La densidad de la mayoría de los sólidos y líquidos disminuye al aumentar la temperatura. Esto se debe a que las moléculas se expanden y se separan más, ocupando un mayor volumen. Gases. La densidad de los gases disminuye al aumentar la temperatura. Esto se debe a que las moléculas se mueven más rápido y chocan con más frecuencia, lo que aumenta la presión y el volumen. 2. Presión. Sólidos y líquidos. La densidad de los sólidos y líquidos cambia muy poco con la presión. Esto se debe a que las moléculas están muy juntas y no hay mucho espacio para que se compriman. Gases. La densidad de los gases aumenta al aumentar la presión. Esto se debe a que las moléculas se comprimen en un espacio más pequeño. 3. Composición. La densidad de un material depende de la composición de sus elementos. Por ejemplo, el oro es más denso que la plata porque los átomos de oro son más pesados que los átomos de plata. 4. Fase. La densidad de un material cambia dependiendo de su fase. Por ejemplo, el agua líquida es más densa que el hielo. Esto se debe a que las moléculas en el agua líquida están más juntas que en el hielo. 5. Humedad. La densidad de los materiales porosos, como la madera o el suelo, puede verse afectada por la humedad. Cuando el material absorbe agua, su volumen aumenta y su densidad disminuye. 6. Tamaño de grano. La densidad de los materiales policristalinos, compuestos por muchos cristales pequeños, puede verse afectada por el tamaño de grano. Los materiales con granos más pequeños tienden a ser más densos. 7. Porosidad. La densidad de los materiales porosos, como la espuma o el hormigón, se ve afectada por la cantidad de espacio vacío, poros, que contiene. Los materiales con mayor porosidad tienen menor densidad. En resumen, la densidad de un material es una propiedad que se ve afectada por varios factores, incluyendo la temperatura, la presión, la composición, la fase, la humedad, el tamaño de grano y la porosidad. ¿Cómo se mide la densidad de un material? La densidad de un material se mide utilizando la siguiente fórmula: densidad igual a masa barra diagonal volumen. Para medir la densidad, se necesita determinar la masa y el volumen del material. Hay diferentes métodos para hacerlo, dependiendo del estado del material: sólido, líquido o gaseoso. Para sólidos, método de desplazamiento de agua. Se sumerge el sólido en un recipiente graduado con agua y se mide el volumen de agua desplazado. La diferencia entre el volumen inicial y el volumen final es el volumen del sólido. Luego, se pesa el sólido para obtener su masa. Método de la balanza de densidad. Este método utiliza una balanza especial que mide la masa y el volumen del sólido al mismo tiempo. Método geométrico. Para sólidos con formas regulares, cubos, esferas, etc., se puede calcular el volumen utilizando fórmulas geométricas. Luego, se pesa el sólido para obtener su masa. Para líquidos, método del picnómetro. Se utiliza un recipiente de volumen conocido, picnómetro, para medir la masa del líquido. Luego, se divide la masa por el volumen del picnómetro para obtener la densidad. Método de la balanza de densidad. Se puede utilizar una balanza de densidad para medir la masa y el volumen del líquido al mismo tiempo. Para gases, método de la botella de volumen. Se utiliza un recipiente de volumen conocido, botella de volumen, para medir la masa del gas. Luego, se divide la masa por el volumen de la botella para obtener la densidad. Método del manómetro. Se utiliza un manómetro para medir la presión del gas en un recipiente de volumen conocido. Luego,
Se utiliza la ley de los gases ideales para calcular la densidad. Unidades de medida. La densidad se suele expresar en unidades de kilogramos por metro cúbico, kg/diagonal m superíndice 3, o gramos por centímetro cúbico, g/diagonal cm superíndice 3. Ejemplos. La densidad del agua a 4 grados centígrados es de 1 g/diagonal cm superíndice 3. La densidad del hierro es de 7.87 g/diagonal cm superíndice 3. La densidad del aire a nivel del mar es de 1.29 kilogramos/diagonal m superíndice 3. La medición de la densidad es importante en muchas aplicaciones, como identificación de materiales. La densidad es una propiedad característica de un material, por lo que se puede utilizar para identificar diferentes materiales. Control de calidad. La densidad se utiliza para controlar la calidad de los productos fabricados. Ingeniería. La densidad es un factor importante en el diseño de estructuras y máquinas. Espero que esta información te sea útil. La densidad en biología. La densidad en biología es un concepto fundamental que se refiere a la cantidad de organismos o biomasa por unidad de área o volumen. Es un indicador importante para comprender la dinámica de las poblaciones, las interacciones entre especies y la salud de los ecosistemas. Tipos de densidad biológica. Densidad poblacional se refiere al número de individuos de una especie por unidad de área o volumen. Por ejemplo, el número de árboles por hectárea en un bosque o el número de bacterias por mililitro de agua. Densidad de biomasa se refiere a la masa total de organismos vivos por unidad de área o volumen. Por ejemplo, la cantidad de biomasa vegetal en un pastizal o la biomasa de peces en un lago. Factores que afectan la densidad biológica. Disponibilidad de recursos. La cantidad de alimento, agua, refugio y espacio disponible influye en la capacidad de una población para crecer. Competencia. La competencia por recursos entre individuos de la misma especie o entre diferentes especies puede limitar la densidad. Depredación. La presencia de depredadores puede reducir la densidad de presas. Enfermedades. Las enfermedades pueden afectar la densidad de una población, reduciendo el número de individuos. Factores ambientales. El clima, la temperatura, la humedad y otros factores ambientales pueden influir en la densidad de las poblaciones. Importancia de la densidad en biología. Dinámica de poblaciones. La densidad es un factor clave en el crecimiento, la estabilidad y la regulación de las poblaciones. Interacciones entre especies. La densidad de las poblaciones puede afectar las interacciones entre especies, como la competencia, la depredación y el parasitismo. Salud de los ecosistemas. La densidad de las poblaciones puede ser un indicador de la salud de un ecosistema. Por ejemplo, una disminución en la densidad de ciertas especies puede indicar un problema ambiental. Conservación. La densidad de las poblaciones es un factor importante en los esfuerzos de conservación, ya que permite evaluar el estado de las especies amenazadas o en peligro de extinción. Ejemplos de densidad en biología. Densidad de población en un bosque. El número de árboles por hectárea puede variar dependiendo del tipo de bosque, la edad de los árboles y la disponibilidad de recursos. Densidad de biomasa en el océano. La cantidad de biomasa de zooplancton en un área determinada del océano puede ser un indicador de la salud del ecosistema marino. Densidad de bacterias en el intestino. La densidad de bacterias en el intestino humano es un factor importante para la salud digestiva. En resumen, la densidad es un concepto fundamental en biología que permite comprender la dinámica de las poblaciones, las interacciones entre especies y la salud de los ecosistemas. Es un indicador importante para la investigación ecológica, la gestión de recursos naturales y la conservación de la biodiversidad. ¿Cómo se mide la densidad de población en un ecosistema? La densidad de población en un ecosistema se mide a través de diferentes métodos, dependiendo del tipo de organismo y el ecosistema en cuestión. Aquí te presento algunos métodos comunes. 1. Conteo directo. Cuadrantes. Se utiliza para organismos que son relativamente fáciles de observar y contar, como plantas, insectos o animales pequeños. Se delimita un área específica, cuadrante, y se cuentan todos los individuos dentro de ese espacio. Transectos. Se utiliza para organismos que se distribuyen linealmente, como árboles en un bosque o animales a lo largo de una costa. Se establece una línea recta, transecto, y se cuentan todos los individuos que se encuentran a lo largo de esa línea. Captura-recaptura. Se utiliza para organismos móviles, como animales terrestres o acuáticos. Se captura un grupo de individuos, se marcan y se liberan. Luego, se captura un segundo grupo y se cuenta el número de individuos marcados. Se utiliza una fórmula matemática para estimar la población total. 2. Métodos indirectos. Rastros. Se utiliza para organismos que dejan rastros visibles, como huellas, excrementos o madrigueras.
Se cuentan los rastros en un área determinada y se utiliza una fórmula para estimar la población. Cantos. Se utiliza para organismos que vocalizan, como aves o ranas. Se graban los cantos en un área determinada y se utiliza una fórmula para estimar el número de individuos que emiten esos cantos. Estimación de biomasa. Se utiliza para organismos que son difíciles de contar directamente, como plantas o animales pequeños. Se recolectan muestras de biomasa, plantas, animales, en un área determinada y se utiliza una fórmula para estimar la población total. Factores a considerar al medir la densidad de población. Tamaño del área de estudio. El área de estudio debe ser lo suficientemente grande para representar la población total. Método de muestreo. El método de muestreo debe ser adecuado para el tipo de organismo y el ecosistema. Repetición. Se deben realizar varias repeticiones del muestreo para obtener datos más precisos. Época del año. La densidad de población puede variar según la época del año, por lo que es importante considerar este factor al realizar el muestreo. Ejemplos. Densidad de población de árboles en un bosque. Se delimita una parcela de terreno y se cuentan todos los árboles dentro de esa parcela. Densidad de población de peces en un lago. Se utiliza el método de captura-recaptura para estimar la población total de peces. Densidad de población de bacterias en el suelo. Se recolectan muestras de suelo y se utiliza una fórmula para estimar el número de bacterias por gramo de suelo. La medición de la densidad de población es fundamental para comprender la dinámica de los ecosistemas, la gestión de recursos naturales y la conservación de la biodiversidad. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.